El nefasto sistema criminal chavista y en especial Mojón con Bigote, Nicolás Maduro, durante años se han caracterizado por sus mentiras eternas, incluyendo en su discurso conspiraciones, ataques del imperio, sanciones, bloqueos y muchas otras más. Pero una de esas mentiras recurrentes son los supuestos aumentos de salario en beneficio del pueblo. Pariendo los recursos para apoyar a la clase obrera. Y así fue año tras año. El año pasado, ¿qué sucedió? Tuvimos una inflación importante. El saboteo económico empezó desde noviembre, octubre, porque había elecciones. Y la inflación nos llevó a 20%. Este año estimamos una inflación parecida, alrededor del 20%. Vamos a controlarla, ustedes van a ver. Y el año pasado, ¿cuánto fue el aumento? 32%. Yo este año anuncio el aumento salarial por tramos a nombre de mi comandante Chávez también. En el mes de mayo vamos a dar el primer tramo del 20%. En el mes de septiembre, desde el 1 de septiembre, un 10% adicional. Y en el mes de noviembre vamos a hacer un ajuste de acuerdo a la inflación entre el 5 y el 10%, de acuerdo a cómo se comporta la inflación. Ese aumento acumulado va a estar entre 38% a 45% el promedio. Bienvenidos a otra entrega de Expedientes del Chavismo en pastillas de memoria. Hoy, los aumentos de salario de Maduro. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. El señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 mil. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Cilia. Muñeco de Cilia, el muñequito de Cilia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Nicolás Maduro, ya comúnmente conocido como Nicolás Mamaloduro, año tras año se ha encargado de anunciar supuestos aumentos de salario, siempre hablando de un supuesto sabotaje. Si bien es cierto, ha habido un ataque de una inflación inducida, especulativa, dentro de todos estos esquemas que hoy hemos explicado y denunciado, estoy en la obligación de cuidar el empleo, inversiones, y estoy en la obligación de cuidar los ingresos. Y en la metodología de protección del salario, de los ingresos de los trabajadores, el año pasado, bueno, hicimos 3 aumentos, incluyendo el ticket de alimentación, ¿verdad? Bueno, este año vamos a empezar el primer aumento antes del 1 de mayo, que se va a hacer efectivo el 1 de febrero, del 15% del salario mínimo de los trabajadores venezolanos y de todas las pensiones de nuestros viejitos. Y a la vez vamos a establecer a través del sistema
a partir de febrero, con aplicación trimestral, vamos a establecer a través del sistema de pago, ahí tiene el punto de cuenta el ministro, si quiere me lo sube, voy a aprobar los recursos para que venga la solicitud del crédito adicional para el aumento salarial, el primer aumento de este año, del 15% para los trabajadores de nuestra patria. Pero inclusive Maduro en sus payaserías ha anunciado más de un supuesto aumento por año. Nuevo aumento del salario mínimo y de las pensiones en Venezuela. En su tradicional alocución televisiva semanal, el presidente Nicolás Maduro anunció la que será la quinta subida en un año, colocando el salario mínimo en 40.683 bolívares a partir del 15 de enero, lo que equivale a unos $60 al cambio oficial. He decidido aumentar el salario mínimo y, como siempre, las escalas de los trabajadores públicos, maestros, policías, médicos y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un 50% arrancando el mes de enero. 50% de aumento del salario mínimo y las pensiones. Maduro asegura que la medida pretende proteger los ingresos de los trabajadores, pero sus críticos creen que empeorará la crisis económica. El FMI calcula que la inflación este año será del 1.600%, una tasa que ha ido restando mucho valor al bolívar. Sin dejar claramente de ser un infame, anunciando el supuesto aumento y burlándose de la gente que protestaba en su contra. He decidido aumentar el salario mínimo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el domingo un aumento de 60% en el salario mínimo, que sube a 65.021 bolívares. Eso representa unos $90 a la tasa oficial más alta y unos 15 a la cotización del mercado negro. El salario es complementado con un bono de alimentación de 135.000 bolívares, equivalente a $188 a la tasa oficial y 31 en el mercado negro. El anuncio coincide con una ola de protestas en todo el país que han derivado en disturbios, con saldo de 28 muertos y cientos de heridos. La oposición exige elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento, liberación de políticos y activistas presos y un canal humanitario que alivie la escasez. Estoy deseoso de que se convoque un proceso electoral porque confío en el pueblo y sé que esta gente ahora sí los vamos a revolcar otra vez con votos y votos del pueblo. Ahora sí, el pueblo se va a sacar la espina que tiene desde 2015. Pero las elecciones a las que se refiere el mandatario son las de gobernadores, que debieron realizarse en 2016. El presidente ha descartado adelantar las presidenciales previstas para diciembre de 2018. Cuando se cumple un mes de protestas, nada indica que la tensión vaya a bajar. Y como para Nicolás Maduro ser malvado e inescrupuloso no es suficiente, miente de manera compulsiva agregando nuevas excusas en cada supuesta medida que ejecuta. Llegando a agregar al petro ya hoy inexistente como supuesto salvador de la economía y el salario. Que a partir... El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incrementó el jueves el salario mínimo en 150%. Es el sexto reajuste del año, al cumplirse 100 días del plan de reformas económicas que no han logrado contener la desbocada inflación, que según el Fondo Monetario Internacional cerrará el año en 1.350.000%. El valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados, nuestras amadas pensionadas, será de 4.500 bolívares. El nuevo incremento hace que el salario quede en unos $50 a la tasa oficial y $12 a la del mercado negro, marcador dominante ante la sequía de divisas que monopoliza el gobierno socialista. En la práctica, el nuevo ingreso apenas alcanza para 3 kilos de carne. Según el gobernante, el nuevo sueldo equivale a medio petro, criptomoneda con la que busca eludir sanciones financieras de Estados Unidos, pero que aún no es transferible. Maduro llevó el jueves el valor del petro a $100. Vamos a colocar el precio del petro en 9.000 bolívares soberanos. Con las medidas implantadas en agosto, el gobierno asegura que los salarios están anclados al criptoactivo, cuyo valor, a su vez, está atado a los precios del petróleo y los minerales. Al parecer, no lo era suficiente una vez porque lo repitió hasta el cansancio.
Pero es que hasta en tiempos recientes el colombiano chofer reposero volvió a mentir con un supuesto aumento que ayudaría a la recuperación económica. Y estoy de acuerdo, aprobado. Vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera. Y ustedes proponen que se coloque el salario mínimo base de los trabajadores en medio petro. Aprobado, estoy de acuerdo. Y eso impacte todas las tablas salariales hacia arriba. Aprobado. Aunque Nicolás pretenda mentir año tras año con supuestos aumentos, la realidad siempre está allí y mientras él miente, los trabajadores protestan. Educadores, trabajadores públicos y jubilados se manifestaron el martes en Venezuela. Cientos de personas salieron a las calles de Caracas para exigir aumentos de salarios y pensiones, así como mejores condiciones laborales. Nuestra solicitud es claro, aumento general de sueldos y salarios. Ya hoy vivimos un proceso casi único en el mundo e inédito en Venezuela, que es la desalarización. Es decir, al no cumplir ninguna de las funciones que está estipulado el salario, nosotros sencillamente decimos que no lo tenemos. Lo que tenemos es un simbolismo que marca una relación contractual. Yo me disfrazo de San Nicolás, vendo pan, vendo acenita, vendo pan de jamón, vendo aceituna, vendo alcaparra y vendo de todo, pues, porque con eso me mantengo. Actualmente el salario mínimo mensual es de 130 bolívares, unos $3,6 al cambio oficial. No aumenta desde mayo de 2022, cuando equivalía a unos $30. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que culpa de la crisis a las sanciones internacionales, complementa el ingreso con bonos sin incidencia en beneficios laborales por unos $70, insuficientes en un país con una de las inflaciones más altas del mundo, que según estimaciones privadas cerró en 193% en 2023. Nicolás, mojón con bigote. Aunque allí sigas eternizado en la mentira de un supuesto salario digno, algún día sabemos que te llegará la justicia y pagarás por tanto daño e infamias, igual que tu jefe, que se murió y no volverá.